Hola chicos, ¿cómo están? Espero que bastante bien. Vamos a continuar con nuestras clases y en esta ocasión estaremos viendo lo que es el porcentaje de composición de las sustancias. Como su palabra indica, porcentaje hace referencia a una parte, pero ¿una parte de qué? Pues de un todo. En este caso, casi siempre es en base a 100 partes. Por eso es que el porcentaje de composición o el porcentaje es la cuantificación relacionada de una parte en 100 unidades conocido como un tanto por ciento. Es decir, entonces, que yo podría obtener, si yo tuviera esta circunferencia y la divido en 4 partes, voy a obtener 4 cuartos. Esos cuartos, cada uno de ellos me representa un 25%. Al yo sumar ese porcentaje me va a dar la totalidad, que es del 100%. Quiere decir entonces que el tanto por ciento es una medida que nosotros utilizamos para expresar cuánto de un 100% tenemos. O sea que yo puedo dividir cualquier cosa en 100 partes y debo saber qué porcentaje aporta eh, un determinado elemento perteneciente a ese 100%. En este caso, cuando hablamos de composición porcentual, hacemos referencia a lo que son las sustancias químicas. Recuerden que la sustancia química, un compuesto, está formado por la unión de más de dos elementos. Quiere decir entonces que en toda sustancia química va a haber mínimo dos elementos. Y es probable que cada uno de ellos aporte no necesariamente el 50%. Miren, por ejemplo, en este ejemplo, ustedes podrían pensar que el sodio aporta un 50% y el cloro el otro 50%. Sin embargo, esto es un error y está totalmente malo, ya que eso depende del peso atómico de cada elemento. Y en base a eso, entonces nosotros vamos a poder conocer cuál sería el porcentaje de composición de cada uno de esos elementos presentes en un determinado compuesto o sustancia química. Bien, para el porcentaje de una sustancia se consideran las masas tanto de la sustancia como de los elementos que están formando la sustancia. Y vamos a ver esto con mayor detalle. Y es que pueden ver el siguiente ejemplo. Aquí tenemos lo que es el cloruro de sodio, una sal formada por los elementos sodio, el cual tiene un peso atómico de 22,99 gramos mol. Y el cloro, el cual tiene un peso atómico de 35,45 unidades de humo. ¿Se recuerdan de eso? Ya lo estuvimos viendo en las clases anteriores. Al yo sumar esos pesos atómicos, voy a obtener lo que es la masa molar o masa molecular de la sustancia como tal. La sustancia es la sal o cloruro de sodio. Esta tiene entonces un peso o una masa molar de 58,44, que es el, vamos a decir, el producto de la suma de 22,99 más 35,45. Así que para el porcentaje de composición es necesario la masa del compuesto, la cual va a representar el todo o el 100%. Y por otra parte, es necesario tener lo que es la masa de cada elemento, lo cual va a ser una porción o una parte de ese 100%. Es probable que en otros compuestos existan más de dos elementos químicos. Entonces, ahí como se puede evidenciar, el porcentaje va a estar distribuido en tres partes. Pero en esta ocasión solamente va a estar dividido por el cloro y el sodio. Ahora, la sumatoria de los porcentajes que aporta el cloro y el sodio debe dar siempre el 100%. Esa es una forma de verificar que yo he realizado el problema de una manera correcta. Y es que sumando los porcentajes de los elementos que forman parte de esa sustancia química, yo puedo dar con el 100%, que es el equivalente a la masa del compuesto. Veamos un ejemplo. Y es que para calcular el porcentaje
de composición de una sustancia, es necesario aplicar esta ecuación o esta fórmula, donde me dice que la masa del elemento, ¿qué elemento? Pues lo que componen esa sustancia o ese compuesto. La debo dividir entre la masa de la sustancia y lo voy a multiplicar por 100%. Y eso me va a dar lo que es el porcentaje del elemento. Voy a tratar de rayar aquí para que puedan visualizar de una mejor manera. Acá, aquí lo tenemos. Ajá, aquí donde dice dibujar. Voy a darle dibujar. Voy a ver qué color tengo aquí. Voy a colocar el rojo. Bien, la masa de la sustancia, que es esta, va a ir aquí. Y la masa de cada elemento, por ejemplo la del sodio, va a ir aquí. Entonces de esa manera voy a determinar qué porcentaje del sodio aporta esa sal y qué porcentaje del cloro, por otra parte, aporta esa sal. Tendría que hacerlo de manera distinta. Veamos un ejemplo cómo podríamos calcular lo que es el sodio. Miren el sodio. Supuestamente esa sal tiene un 39,34% de sodio. Pero ¿cómo lo hacemos? Pues la masa del elemento es 22, discúlpeme, aquí, sí, es 22,99. Voy a aplicar esa forma. Dice que eso yo lo debo dividir entre la masa de la sustancia. Entonces la masa de la sustancia es esta, ¿verdad? Yo lo voy a colocar aquí. 58,44. Y ahora eso lo voy a multiplicar por 100. Y eso me debe dar el porcentaje de composición del sodio. Veamos si eso es cierto. Entonces me dice que el sodio va a tener un porcentaje de composición de 22,99 entre 58,44 por 100. Y es 39,34. Ahora, si solamente yo tengo dos, por decirlo así, dos elementos, por diferencia yo puedo sacar cuál es el porcentaje del cloro, que sería lo que me resta de 100. Yo puedo decir 100 menos 39,44 y me va a dar 60,56. Voy a colocarlo de otro color. Entonces sería 60,56%. 60,56. Discúlpeme que a veces no quiere escribir. 56% sería el cloro. Ahora, si quieren verificar eso, usted agarre este 35,45 y lo divide entre 58,44. Vamos a hacer la práctica. 35,45 entre 58,44. Eso me va a dar, ahora por 100%, recuerden, 60,66. Disculpen que me equivoqué. Así que ese sería el porcentaje que aportaría el cloro. ¿Están viendo? Ahora vamos a ver un problema donde nos piden determinar el porcentaje de agua que presenta el sulfato de magnesio hectahidratado. Hectahidratado significa que tiene 7 moléculas de agua. Así que vamos a nuestro tablero. Aquí lo tenemos. Y se determina el porcentaje de agua que presenta el sulfato de magnesio hectahidratado. Lo primero que tenemos que hacer es determinar la masa molar o el peso molecular del sulfato de magnesio, ¿cierto?
hidratado. Bien, vamos a ver. Primero tenemos un magnesio, tenemos un azufre, tenemos 4 oxígenos, hay dos formas de calcular esto, y es que un mol de agua pesa 18 gramos, pero ahora estoy teniendo 7, ¿verdad? Entonces yo podría multiplicar eso por 7, o sea 18 por 7 me debe dar lo que es la masa molar de 7 moléculas de agua, pero la podemos hacer también que este 7 multiplica ese 2, por ejemplo tendría 14 hidrógenos, y por último voy a tener 7 oxígenos. Vamos a hacerlo por separado. Bien, el magnesio, vamos a ver cuánto pesa el magnesio. Para efectos prácticos, yo voy a colocar lo que es la masa redondeada. Miren, por ejemplo, el magnesio pesa 24, solamente tengo uno. El azufre pesa 32. Acá el oxígeno tengo que él pesa 16 por 4, va a ser 64. 14 hidrógeno, el hidrógeno pesa 1 por 14, sería 14. Y por último tengo 7 oxígenos, o sea que tendría 7 por 16, sería 112, ¿verdad? 7 por 16. Así que 7 por 16 es 112. Ahora voy a poder proceder a sumar todo eso. Dice que es 24 más 32 más 64 más 14 más 102. Eso me da un total de 246 gramos, por decirlo así. Entonces la relación sería un mol de ese compuesto pesa 246 gramos. Pero a mí me interesa saber lo que es la composición porcentual del agua. Y como vemos, hay 7 moléculas de agua. Por lo tanto, voy a desplazarme acá para que se pueda visualizar mejor. Usted hace la siguiente relación. Yo necesito saber el porcentaje de composición del agua. Por lo tanto, yo debo saber cuánto pesa el agua. Como les dije, un mol de agua, pesa 18 gramos. ¿Cuánto pesan 7 moles? Simplemente basta con multiplicar 18 por 7. Así que 18 por 7 es 126. 126 gramos. Ya tengo lo que es la relación, que por decirlo así, 7 moles de agua pesan 126 gramos. 126 gramos. Ahora voy a utilizar la relación y es la siguiente. Yo digo un mol bien, bastaría con que ustedes dividieran lo que pesa el agua entre la totalidad de la sustancia y vean que es cierto. El porcentaje de composición del agua sería
el peso de esas moléculas de agua, que es 126 gramos, entre 246 gramos. Se cancelan los gramos y usted multiplica eso por 100%. Y eso le va a dar a, vamos a ver, 126 entre 246. Eso nos da 51,22%. 51,22%. Por si usted quiere saber cómo se simplifica todo esto, bueno, usted hace lo siguiente. Observen y presten mucha atención. Un mol de sulfato de magnesio hidratado pesa 246 gramos. Pero ahora yo necesito simplificar eso. Ahora yo digo que en un mol de sulfato de magnesio hidratado hay 7 moles de agua. 7 moles de agua. Y ahora yo necesito simplificar esos moles de agua. ¿Cómo lo hago? Pues recuerden que 7 moles de agua ¿cuánto van a pesar? Ya lo calculamos. 126 gramos de agua. Y ahora sí puedo cancelar 7 moles con 7 moles. Este mol con este. Y ven que me está quedando 126 entre 246. Así que sería lo mismo. 126 entre 246 nos va a dar 51,22%. Así que nos da 51,22%. Ese sería el porcentaje de agua que aporta el agua en ese compuesto. Véanlo, vamos a visualizarlo. El primer paso entonces para calcular el porcentaje de composición sería determinar la masa molar de la sustancia. En este caso la masa molar dice que un mol de sulfato de magnesio pentahidratado pesa 246 gramos. Luego tenemos que determinar la masa molar ya sea del elemento o del resto de la molécula que nos piden. En este caso es el agua. Como en el agua hay 7 moles y un mol pesa 18 gramos, 7 moles pesan 126 gramos. Entonces hacemos acá, en un mol de sulfato de magnesio pentahidratado pesa 246 gramos. Pero en un mol de sulfato de magnesio pentahidratado tenemos 7 moles de agua. Por lo tanto, 7 moles de agua van a pesar 126 gramos de agua. En resumidas cuentas, vamos a tener que el porcentaje de agua en esa sustancia o molécula va a ser de 51,22%. Veamos el siguiente ejemplo. Es probable que nos den lo que es cantidades de gramos de carbono o cantidades de gramos de una determinada sustancia y nosotros entonces debemos calcular lo que es el porcentaje de composición del carbono. Ahí me faltó era calcular el porcentaje de composición. No, déjeme ver. Debemos calcular la cantidad de gramos de carbono que hay en 18,5 gramos de carbono. Ahí está muy claro. Debemos calcular la cantidad de gramos de carbono. Ahora nos piden los gramos de carbono. Por lo tanto, el primer paso va a ser determinar lo que es la masa molar del dióxido de carbono. Y en el dióxido de carbono tenemos el carbono que pesa 12 gramos. 12, ¿verdad? Por 1 va a ser 12.
Tenemos el oxígeno, que tenemos 2 por 16, va a ser 32. Al sumar eso me va a dar que es 44 gramos, que pesa un mol de CO2. Hasta ahí estamos perfectos. Ya tenemos lo que es la masa molar de un mol de dióxido de carbono. Pero nos están pidiendo lo que es la masa molar que, nos están pidiendo la cantidad de gramos de carbono que hay en esa cantidad de CO2. Así que nosotros siempre debemos partir de lo que nos dan. Nos están dando, lo voy a colocar otro color, 18,5 gramos de CO2. Por lo tanto, yo debo ahora simplificar eso, sabiendo de antemano el peso del CO2. Y es que un mol de CO2, ¿cuánto pesa? 44 gramos de CO2. Listo. Hasta ahí estamos bien. Vamos a poder simplificar los gramos de CO2 y nos van a quedar moles de CO2. Pero el problema no termina ahí, porque nos están pidiendo gramos de carbono. Así que aún nos falta un siguiente paso. Y es que ahora yo necesito cancelar esos moles de CO2. Yo digo que en un mol de CO2, ¿cuántos gramos de carbono hay? Mírenlo acá. Discúlpenme. Mírenlo acá, lo calculamos. En un mol de CO2 hay 12 gramos de carbono. Entonces vamos a colocar aquí que en un mol de CO2 hay 12 gramos de carbono. Ahora sí, vamos a cancelar moles de CO2 con moles de CO2. Acá gramos de CO2 con gramos de CO2. Por lo tanto, nos están quedando las unidades que nos están solicitando, que son gramos de carbono. Esto es como un trencito. Debemos ir eliminando. Partimos siempre del dato que nos dan y nuestra respuesta debe estar expresada en lo que nos solicitan. Nos están pidiendo gramos de carbono. Así que ahora vamos a hacer esa pequeña multiplicación. 18.5 por 1, que es lo mismo, entre 44, que es el peso molecular del CO2. Eso nos va a dar lo que es la cantidad de moles de CO2, que es 0.42 moles. Ahora, esa cantidad de moles yo lo tengo que multiplicar por los gramos de carbono que hay en un mol de CO2. Y como tenemos 12 gramos de carbono en un mol de CO2, pues nos va a dar que en 18,5 gramos de CO2 nosotros vamos a tener 5.04 gramos de carbono. Listo, esa sería nuestra operación. Y veámoslo aquí. Déjenme ver si esto se puede disminuir un poco el tamaño. Así, aquí lo tenemos, para que sea mejor el problema. Paso número 1, determinar la masa molar del compuesto de la sustancia, en este caso es CO2. Vemos que en un mol de CO2 van a haber 12 gramos de carbono y 32 gramos de oxígeno. En su totalidad, sumando eso, me va a dar 44 gramos, es el peso equivalente a un mol de CO2. Como nos están dando 18 gramos de CO2 y en un mol de CO2 hay 44 gramos, quiere decir que eso es menos de un mol, porque 18 es menos que 44, ¿verdad? Por lo tanto, si en un mol que pesa 44 hay 12 gramos, por lógica, antes de realizar el problema voy a saber que van a haber menos de 12 gramos de carbono. Pero para ello vamos a utilizar lo que es esta forma de resolver los problemas. Utilizo lo que me están dando, 18,5 gramos de CO2. Ahora yo necesito pasar esos moles de CO2. Por lo tanto, utilizo la equivalencia o la relación de mol, del concepto de mol. Un mol de CO2 pesa 44 gramos de CO2. Eso me va a dar los moles de CO2. Con esos moles de CO2, ahora yo puedo determinar cuántos gramos hay. ¿Por qué? Porque un mol de CO2 tiene 12 gramos de carbono.
Y de esa manera entonces voy a expresar mi respuesta que me piden calcular la cantidad de gramos de carbono en esa cantidad de gramos de CO2. Por lo tanto, ahora yo puedo simplificar, miren, gramos de CO2 con gramos de CO2, moles de CO2 con moles de CO2 y por último lugar, entonces voy a tener que en 18,5 gramos de CO2 hay exactamente 5,04 gramos de carbono. Así que chicos, con esto vamos lo que es culminando la clase del día de hoy, donde aprendimos a calcular el porcentaje de composición de la sustancia. Para ello, resumiendo, lo importante es determinar la masa molecular de la sustancia y la masa atómica de cada elemento. O depende si es como el ejemplo anterior, acá, véanlo. Disculpen que no me está funcionando el zoom. Acá determinamos la masa molecular de todo el compuesto, que era 246, luego la masa molecular del agua, porque es lo que me piden. Y pues dividimos la masa de lo que me piden, que sería el agua, entre la masa total. Siempre es el total, recuerden que el total es como si fuera el 100%, entonces va a ser la masa de todo el compuesto. La masa de todo el compuesto era 246 y me va a dar que el porcentaje es de 51,22. Acá vemos cómo se realiza el proceso largo o la forma de trencito, se conoce como trencito, donde usted parte de lo que le da, que un mol de sulfato de magnesio pentahidratado pesa 246 gramos, pero que en un mol de sulfato de magnesio pentahidratado hay 7 moles de agua. Entonces en 7 moles de agua pesan 126 gramos de agua y por lo tanto usted va a determinar lo que es la composición, que es de 51,22%. Así que chicos, espero que hayan aprendido algo nuevo, que lo pongan en práctica y no dejen todo para último. Cualquier duda que tengan me lo hacen llegar al privado. Así que saludos, nos vemos la próxima. Bye bye.